23, es un instrumento que mide el deseo y la ansiedad para consumir el craving. Son 45 ítems en una escala tipo Likert de 0 a 7 puntos y evalúa 5 áreas: deseo de consumir cocaína, intención y planificación del consumo de cocaína, anticipación de los efectos positivos del consumo, anticipación de una abstinencia o disforia y la pérdida del control sobre el consumo en lo referente a los últimos 7 días y el momento presente. O sea, este instrumento ayuda a la persona que está, por ejemplo, con craving en un programa terapéutico o en tratamiento ambulatorio, nos refiere que está con craving, le puede aplicar este instrumento y vamos a saber cómo es, cuál de las áreas está el craving, lo más importante, cuál es su nivel de craving, ¿no? Estas áreas corresponden a 9 ítems. Acá están los 45 ítems, hay ítems directos y hay otros ítems inversos, ¿no? Que ustedes van a aprender mañana el instrumento, y lo importante, como todo instrumento actualmente dicen qué nivel de craving tienen. Su craving es leve, es moderado o grave, ¿no? Este es un instrumento internacional que en muchas investigaciones se utiliza. Este instrumento ustedes lo van a tener, ¿no? Para que lo puedan, ¿no? Puedan ingresar. Ahora vamos a ver los tipos de craving, un poco las respuestas. Unos craving, como hemos dicho ya inicialmente, es como respuesta a los síntomas de abstinencia, es decir, el síndrome de abstinencia en algunas personas, algunos pacientes, algunos residentes puede generar que aparezca un craving, es una respuesta al síntoma de abstinencia. No todos los pacientes es como síntomas de abstinencia, pero es una de las posibles respuestas. El otro es como una respuesta, parece el craving, una respuesta ante la falta de placer, ¿no? La persona de un momento a otro se siente aburrida, siente que su vida no se siente a gusto, no se siente bien en el programa terapéutico, ya está en su casa, un programa ambulatorio, o ya terminó su programa, pero no se siente a gusto, no se siente feliz en general en su vida, y puede aparecer de esa falta de placer, que no ha aprendido a los placeres naturales a poder, ¿no? En su vida puede aparecer una respuesta de craving. Otra tercera es la respuesta condicionada a las señales asociadas. Eso es más común en la mayoría de las personas que están en tratamiento, ¿no? Los craving aparecen a cosas que están condicionadas, lo que decíamos al comienzo. Como dice acá, pasar por una calle, una esquina, una llamada telefónica, una persona, conversar, encontrarse. Ahora las redes sociales, empezar a abrir su Facebook y ahí va a aparecer mensajes de personas de consumo de riesgo. Todo eso puede generar que la persona se active un craving, ¿no? Que aparezca un craving. 4, como también puede aparecer el craving como respuesta a los deseos hedónicos, ¿no? Es decir, cuando uno asocia el consumo con ¿no? Por ejemplo, asocia el consumo de drogas con el sexo, ¿no? Hay algunos que asocian eso y necesitan consumir para tener una relación sexual, ¿no? En esos casos, otras cosas hedónicas. También hay una respuesta de craving. Por eso vamos a ver ahora ya que existen muchas técnicas terapéuticas, y ya sabemos que las técnicas que tienen más influencia son las técnicas cognitivas conductuales. Vamos a ver estas técnicas cognitivas conductuales un poco en detalle, ¿no? Estas son unas: la detención del pensamiento, la técnica de distracción, la técnica de control y programación de actividades, el entrenamiento de relajación, la técnica de imaginación, la desensibilización sistemática, las autoinstrucciones y autoafirmaciones y la discusión de ideas irracionales. Son el paquete completo de las técnicas cognitivas conductuales más utilizadas. Primero vamos a ver, detención del pensamiento, ¿no? En detención del pensamiento lo más típico, ¿no? Lo más importante que es, sí, como bien dice acá, es de alguna manera se va a entrenar al paciente, a la persona, ¿no? Para que pueda evitar esos pensamientos relacionados al consumo, que es, o el deseo de consumir, que es el craving. ¿A través de qué? Detención del pensamiento a través del bloqueo o parada del pensamiento, ¿no? Es decir, la persona que está un momento con esos pensamientos o deseo de consumir, ¿no? Vamos a cortar ese pensamiento, ese deseo, con esa palabra famosa llamada, como se dice, alto. Una palabra
de tensión, estamos usando la técnica de tensión pensamiento. Alto, ¿no? Alto, stop, le dicen algunos, ¿no? De alguna manera. Por eso acá en el ejemplo dice, me siento horrible, me voy a morir si no uso drogas. Mientras el paciente está hablando eso, el terapeuta le interrumpe diciendo, alto. Estás tú interrumpiendo un pensamiento, un deseo relacionado a consumir. Después de esto, el terapeuta le hace ver al paciente cómo se le pueden detener estos pensamientos relacionados al consumo, pidiéndole que uno repita este ejercicio varias veces. Hay que hacer entrenar con el paciente varias veces este ejercicio, con el objetivo que el paciente aprenda a detener estos pensamientos gritando la palabra alto, stop. Eso es cuando se hace en forma en consultorio, un programa terapéutico. Pero hay casos que la persona está en lugares públicos. En lugares públicos no puedes decir la palabra alto en voz fuerte. Hay algunos programas terapéuticos que les ha enseñado a poner una liga, ¿no? En algunos hospitales o centros ante un pensamiento de consumo, un deseo de consumo que va a aparecer. ¿Qué se hace cuando la persona está en un lugar público? Está en una reunión social o está en la calle y tiene un pensamiento que genera un deseo de consumir. No vas a decir alto porque la gente te va a ver y te va a decir qué le pasa a esta persona, si no lo hace interiormente, se hace una verbalización interna que se dice, no, la persona alto, detente, o sea, no es necesario gritar o hablar en voz fuerte, ¿no? Es parte de otra variante. Como se dice acá, por ejemplo, en vez de me voy a morir si no uso drogas, también, como se dice, la técnica de tensión del pensamiento también existe la adición de la sustitución posterior de este pensamiento negativo por uno incompatible o distractorio, como el ejemplo, me voy a morir si no uso drogas. Se puede sustituir estoy bien o cualquier otro pensamiento positivo y útil para la persona. Hay otra técnica, segunda técnica, la técnica de distracción. Es decir, yo tengo el pensamiento, la idea de consumir, estoy empezando con esa idea de pensamiento de consumo, está apareciendo el craving, ¿no? Entonces puedo utilizar la técnica de distracción, es decir, utilizar la técnica de distracción es que yo cambiar el enfoque atencional interno, que interno es porque el craving es algo interno, la ansiedad, la angustia que tengo, a algo externo para disminuir ese deseo, ¿no? Y de alguna manera se le dice al paciente, se le dice, bueno, cuando tengas ese momento de pensamiento o de deseo de consumir y no estés pensando que está sucediendo dentro de ti, cambia tu atención a algo externo, ¿no? Si estás en un lugar público, empieza a ver qué cosas estás en el lugar público, ¿no? Si estás en el programa terapéutico, puedes ir a conversar con un compañero del programa, llamar a tu terapeuta, hacer ejercicios, distraigo, ¿no? Mi mente, mi pensamiento de que estoy en consumo por una cosa, algo externo. Esa es la técnica de distracción. Y de alguna manera muchos utilizan esta técnica y hace que puedan superar puedan superar más fácilmente los pensamientos y los cravings en ese momento. Si estás en tu casa o has salido de permiso, estás ya en tu reinserción o el que esté en programa ambulatorio, puede llamar a un compañero, a una compañera, salir, conversar, es decir, conversar con alguien, con la familia, llamar a su terapeuta, llevar a un compañero del programa. De alguna manera, con esas actividades va a ayudar a que ese pensamiento, el deseo de craving que está apareciendo, se diluya, ¿no? Y pueda tranquilamente hacer sus actividades y no va a llegar al nivel alto del craving que generalmente va a ser muy angustiante y es posible una posible recaída, ¿no? Como decimos acá, hacer ejercicios, jugar, una serie de actividades que me distraigan. Y muchas personas hacen estas actividades y el craving disminuye, desaparece o se elimina, ¿no? Rápidamente. Entonces, por eso se dice, en general, estas distracciones se pueden combinar y complementar según la particularidad de cada paciente. Eso ya el terapeuta maneja. Cada paciente es diferente, no todos los pacientes le va a decir las mismas actividades. Hay un paciente que le gusta hacer deportes, hay otro paciente que le gusta no jugar, hay otra persona que le gusta conversar. Entonces, hay varias técnicas distractivas que con el terapeuta o con el paciente ya saben de antemano ante una situación de craving qué es lo que puede hacer la paciente o el paciente, ¿sí? Una tercera técnica es la técnica de control y programa de actividades, ¿no?
La técnica de control y programa de actividad es una técnica que tiene como objetivo modificar los hábitos del paciente, ¿no? Sabemos que la persona que está en adicciones casi no tiene hábitos saludables o no tiene hábitos instaurados. Entonces, la técnica de control y programación de actividades es decir que el paciente, el residente, el usuario tenga actividades programadas durante el día. Entonces, mientras tenga más actividades programadas, eso le va a ayudar a que pueda pasar bien el día, y si se presenta un momento o situaciones de craving o relacionados al craving, con las actividades que tiene programados va a ayudar a que pueda superar más fácilmente estos momentos del craving, ¿no? Porque nosotros siempre le decimos a los terapeutas, el craving dura un momento. Cuando yo le digo a todos, cuando hago intervención en terapia, ¿cuánto tiempo dura un craving? Un craving no dura toda la vida, un craving dura minutos. Algunos 5 minutos, 10, 15, 20, media hora exageradamente, o sea, y después de ese tiempo el craving llega a su pico más alto y luego se desaparece, se va el craving, porque el craving es un momento de ansiedad muy alta, pero la persona que ya aprende a conocer esto, utilizando estas técnicas en este caso de programación de actividades, va a tener actividades a lo largo del día. Por eso es importante un programa terapéutico, hay programa de actividades, y también a la persona que está en seguimiento y reinserción le decimos que tiene que tener programa de actividades. Con eso les va a ayudar a superar esos momentos que pueden aparecer el craving, ¿no? Como se dice acá, se elabora un registro de qué conductas son más importantes, qué actividades son más de refuerzo que le va a ayudar al paciente, cosas placenteras que le va a ayudar y que se sienta bien el paciente, ¿no? El otro técnica es la relajación, y hay varias técnicas de relajación. Acá solamente voy a mencionarlos, es desde la famosa relajación que conocidos todos, golpe, ¿no? La relajación, ¿no? La relajación más prolongada, ¿no? De relajación, especialmente que, como nos dice Jacobson, uno de los primeros, ¿no?, investigadores que utilizó justamente la relajación de Jacobson. Pero todos los ejercicios de relajación que quién sabe ustedes en su programa les enseñan a sus terapeutas, ustedes como terapeutas enseñan a sus pacientes, va a ayudar también a disminuir ¿no?, la intensidad del craving. Ahora tenemos últimas terapias, tenemos ya de mindfulness, ¿no?, que es una de las terapias de tercera generación que se emplea ahora también para aprender a disminuir las sensaciones, ¿no?, o los efectos del craving, ¿no? Es una terapia de tercera generación que es el mindfulness, que se enseña también a los residentes para manejar esos momentos de ansiedad, ¿no?, de respuesta que pueden aparecer por el craving. Otra quinta técnica es la imaginación, también se emplea la imaginación, ¿no? Es justamente tratar de trabajar con la imaginación, ¿no?, con la imaginación ¿no?, de la persona, lo importante. Estas técnicas pueden combinarse efectivamente con otras técnicas. Puedes utilizar la imaginación para que los pacientes visualicen el autocontrol y evitar el consumo de drogas. Hay varias técnicas de imaginación que se pueden emplear para superar las craving. Estas son las 5, ¿no?, técnicas más utilizadas en imaginación. Ustedes, no sé si algunos de ustedes han trabajado, sus psicólogos, ustedes han trabajado con el paciente, que son el reenfoque con imaginación, la sustitución por imagen negativa, la sustitución por imagen positiva, el repaso mediante imagen y adquirir dominio mediante la imaginación. Son 5 subtipos de técnicas de imaginación. Vamos a ver el primero, que es el reenfoque con imaginación. ¿En qué consiste esta técnica? Esta técnica, cuando el paciente presenta pensamientos negativos referente al craving, ¿no?, y se dice alto, puede imaginar una señal de alto, como encontrarse, ¿no?, la imaginación con algo como es encontrarse en la calle con un semáforo, ¿no? Se le dice, a ver, imagina que estás ahí en la calle y el semáforo está en rojo, ¿no? Un cambio en el reenfoque de imaginación. Que para el presente la acción de alto es un modo de acentuar la detención, ¿no?, de poder decir un stop, un alto. Y estas técnicas de distracción, ¿no?, ayudan a que la persona se centre en algo externo, ¿no? Puede ser también
un ambiente, un poema al respecto. La otra técnica es la sustitución por imagen negativa. Comúnmente esto es lo que se dice las consecuencias negativas, ¿no? En otras palabras, es las consecuencias negativas. Es decir, algunos pacientes, algunos residentes me dicen, doctor, yo cuando tengo un pensamiento de consumo o tengo ganas de consumir, una forma de poder superar este momento es recordar las cosas peores, negativas que me ha generado por consumir, lo que he hecho en consumo, ¿no? Recuerdo todas esas cuestiones, esas circunstancias, situaciones negativas y definitivamente me ayuda a que no pueda superar el momento de pensamiento de consumo o el craving. Entonces, ese es el nombre de la técnica, se conoce como sustitución por imagen negativa, es decir, pongo cosas negativas, ¿no? La persona empieza a pensar y de esa manera va a poder disminuir o eliminar esos pensamientos negativos relacionados al consumo y al craving. Es una de las técnicas que es muy poderosa y que se emplea en la mayoría de las personas en recuperación y es muy efectiva. El otro es el reemplazo por imágenes positivas, es decir, el craving es un pensamiento negativo de consumo. Entonces, sustituir por imágenes negativas es tener ideas, imágenes, ¿no? La persona de cosas positivas que ha logrado en su recuperación, ¿no? Que ha logrado en su vida. En algunas maneras se le dice, por ejemplo, que la persona tenga que tener una tarjeta flash, es decir, una tarjeta breve que algunos los terapeutas les enseñamos al paciente que escriba 5 motivos principales por los cuales los logros que ha tenido en su recuperación, ¿no? Porque le va a ayudar a superar este mal momento que es el craving, ¿no? En ese sentido. Otra variante es el repaso mediante la imagen. ¿Cómo es el repaso mediante la imagen? Es decir, la persona ante una situación de craving, de malestar, ya sea acá se añade que la persona quiera otras habilidades sociales ante situaciones de malestar o resolución de problemas, ¿no? Para poder manejar, o también la desensibilización ante algunas situaciones o algunos que pueden disparar el craving, ¿no? Por ejemplo, en una fiesta donde aparezca ofrecimiento de bebida puede generar, entonces se puede utilizar esta técnica mediante la imaginación, ¿no? Otras situaciones. Por ejemplo, un paciente que se había abstenido de consumir durante un año planeó ir a un lugar, una reunión social, porque era importante. Entonces, el terapeuta se trabaja eso, el que aprenda ante el ofrecimiento, porque es algo muy privado y una reunión hay muchas personas, de que pueden invitarle una bebida, en este caso diga no, gracias, tomaré agua, es decir, poder trabajar eso. Y hay muchas personas que van a reuniones y aprenden a manejar ese tipo de reuniones por un momento, un tiempo determinado, ¿no? Sabemos que una persona adicta a recuperación sí, no es que se va a aislar de su vida, participa en sus actividades sociales, en su vida en general, pero solamente hace acto de presencia, está un momento, participa en una reunión familiar, en algo muy importante, y luego se retira. No es que se va a quedar toda la noche, o va a participar en esas reuniones. En estos momentos, por el tema de pandemia, no hay ninguna reunión social, y eso de alguna manera ayuda a que no se presente este tipo de reuniones como antes en el pasado, actualmente, pero sabemos también que mucha gente incumple. Sabemos las reuniones, se dice las reuniones COVID, donde se reúnen personas y mucho riesgo y con consumo de licor o sustancia. Y la otra última variante es el dominio mediante la imaginación, ¿no? Esto implica, como dice, la repetición de una imagen muy poderosa para poder romper ese malestar del craving. Una imagen muy poderosa que se puede emplear para que se pueda eliminar o desaparecer ese craving que estoy empezando a tener. Acá está el ejemplo. Puede utilizarse esta metáfora para obtener esto. Por ejemplo, imaginar que tú eres, por ejemplo, un beisbolista o un futbolista, puede ser, ¿no? Y que el craving es la pelota y que tú bateas esa pelota o tú haces el gol, ¿no? De tu equipo favorito. Entonces lo estás pudiendo ganar, derrotar. Es una imagen muy poderosa que a algunas personas les ayuda a poder también manejar y que ese craving puedan de alguna manera, ¿no?, reducir en su intensidad y desaparecer ese deseo intenso. Y otro es la desinhibición sistemática. Es un programa, es una
una técnica ya hace muchos años, que actualmente es muy complicado realizar esta técnica porque necesita muchos prerequisitos para hacer adecuadamente. Más se puede hacer esto en un lugar cerrado, en un consultorio, en una oficina donde no haya muchas distracciones, ¿no? Para enseñar al residente, al paciente, cómo paulatinamente poder manejar algunas situaciones que pueden generar craving, ¿no? Que se hace ya toda una programación, ¿no? De objetivos para poder manejar una situación de mucha ansiedad que puede generar el craving, ¿no? Se llama la técnica de sensibilización sistémica. Son pasos que se enseña desde el que es más intenso hasta el menos intenso, si se va haciendo toda una serie de pasos para el paciente, y podemos hacer a través de su pensamiento, imaginación, ¿no? Para que el paciente pueda, a través de la imaginación, pueda superar situaciones que en la vida real le generan mucha ansiedad, y a algunos pacientes les ayuda esta técnica. Como se dice acá, es mediante la imaginación y el acercamiento al estímulo condicionado, y después de haberlo dominado se prosigue hasta la exposición a un estímulo real, ¿no? Puede ser una persona, un lugar, alguien, se puede trabajar, pero eso necesita bastantes, ¿no? Necesita esta técnica mucha serie de prerequisitos para poder ayudar a trabajar esta técnica. Y la otra técnica es las autoinstrucciones y autoafirmaciones. Es importante la verbalización, lo que uno se dice de manera positiva, que le va a ayudar, ¿no? a poder ayudar. Vamos a ver. Esta es una técnica que se utiliza hace muchos años, ¿no? Autoinstrucciones y autoafirmaciones. Como se dice, el entrenamiento se ha utilizado como una técnica de modificación de conducta, claro, hace muchos años. Se entrena a la persona para que hagan sugerencias y comentarios específicos que guíen su propia conducta, ¿no? ¿Cuáles son las autoinstrucciones? Es decir, eso se hace con cada paciente, con cada residente, ¿no? La técnica autoinstrucción es una lista. Me siento bien, el craving va a pasar, es una autoinstrucción. No necesito consumir para ser feliz, vas bien. Recuerda que con todo lo que ahorras en consumir, ahora puedes comprarte las cosas que te gusten a ti, ¿no? Son autoverbalizaciones, que se llama una técnica de justamente que se les está comentando, las autoafirmaciones, autoinstrucciones. Esto tenemos que trabajar con cada paciente, cada residente que tiene sus autoinstrucciones, autoafirmaciones, y cuando una situación de malestar, de craving puedan presentar, la persona puede leer esto, ¿no? Esto se puede dejar en su cuaderno terapéutico. Yo trabajo con un cuaderno terapéutico, con alguna tarjeta, o la persona lo puede tener ya que está en reinserción o está trabajando, lo puede tener en su laptop, un recordatorio, ¿no? Ante una situación de malestar puede utilizar esta técnica de autoinstrucciones, autoafirmaciones. Como también se dice, se puede utilizar las tarjetas flash. Las tarjetas flash simplemente es hacer una pequeña tarjetita que puede ingresar en la billetera, o puedes tenerlo en tu cuaderno si estás en un programa terapéutico, o ¿no? Para que en un momento de malestar que tengas relacionado al craving, saques tu tarjeta, leas las autoinstrucciones que tú ya con tu terapeuta has quedado de acuerdo, y lo puedas leer. Eso te va a ayudar a poder superar, afrontar esos momentos de craving, ¿no? Te puedes escribir en una cartulina, generalmente, en tu cuaderno, todas las facilidades, ¿no? Esta es una técnica que también ayuda, ¿no? Para superar esos momentos de malestar por el craving. Como ejemplo de algunas frases podemos ver acá: te sientes más sano cuando no consumes, las cosas me van muy bien con mi pareja, sigue así, tienes buen físico, sigue así, ¿no? Estoy haciendo mi recuperación, vete de acá inmediatamente, ¿no? Es diciendo la craving, ¿no? Es una serie de autoinstrucciones. Eso se trabaja cada uno con su paciente, con su residente, con el usuario. Entonces son otra forma de poder ayudar a manejar el craving. Y lo último es la discusión de esas ideas irracionales. Sabemos que cuando uno está con craving no tiene pensamientos negativos, ¿no es así? Entonces hay una serie de ideas negativas que aparecen en la persona, en el adicto, en la adicta. Se han puesto algunos términos, ¿no? Uno dice que algunos tienen
Una distorsión es el extrapolar, por ejemplo, todo o nada. No debo sentir nada de craving porque si no, no significa que soy un perdedor, ¿no? Hay algunos que van, es los extremismos. Otro es el adivinar el pensamiento de otros. Como caí en consumo, todos piensan que soy un tonto. Esa persona que me está viendo porque sabe que yo consumo, ¿no? El famoso cree que adivina. Otro que usa predicción negativa, por ejemplo, nunca voy a cambiar, siempre voy a estar sintiéndome mal si no uso drogas, me voy a encontrar en la calle con todos mis amigos que usan drogas y voy a recaer. Una predicción negativa. Exacerbar lo negativo. Todo me sale mal, no hay nada bueno en mi vida, me siento horrible, si no uso drogas me voy a morir, ¿no? Como lo negativo. Otro, la negligencia y descalificación ante lo positivo. Si me felicitó fue por puro compromiso. Él ha de pensar que voy a volver a consumir drogas, ¿no? Son una serie de que ya se han estudiado que pueden tener algunos residentes o personas cuando están en ese momento negativo. Otro es la minimización de lo positivo y amplificación de lo negativo. Por ejemplo, que haya dejado las drogas es bueno, pero lo que hice es imperdonable, inolvidable, ¿no? Es una persona que muy resentido, no superado todavía consigo mismo. Eso puede ser perjudicial. Hay que trabajar bastante eso, esas cosas, el resentimiento o falta de perdón consigo mismo. Sentimiento de estafa y perfeccionismo. Por ejemplo, debí haber controlado mi último craving. Algunos somos súper restrictos. Y como no lo hice, decepcioné a todos. Soy un fraude, ¿no? Ese nivel ¿no? de autocalificación muy consigo mismo. Hay personas que son muy perfeccionistas, ¿no? Y ese tipo de personas tienen esta forma de calificarse. Entonces, para compartir todas esas ideas irracionales y confrontarlas, ¿no? Esas palabras, por ejemplo, te sientes horrible, que vas a morir, ¿no? Algunos dicen, me siento horrible, no voy a poder continuar, me voy a morir, soy un fracaso, ¿no? Todas esas palabras, el terapeuta, esas palabras que me dice mi paciente, yo escucho, escribo en mi cuaderno de control, yo tengo buena memoria, le digo, muy bien, tú dices que te vas a morir por no consumir o por ir a una fiesta, ¿no? Cuando lo dice el paciente, la paciente. ¿Sufres tú de algún, no? El terapeuta tiene que ser hábil, ¿no? Y ahí para poder cambiar refutar esas ideas irracionales. ¿Acaso sufres tú de alguna enfermedad extraña por el cual no ingerir te vas a hacer que te caigas al piso y dejes de vivir? ¿No? Y el paciente va a reír de alguna manera y decir, claro, no, estoy exagerando, ¿no? Es decir, todas esas ideas irracionales que dice el paciente, que ya hace un momento he explicado, y algunas calificaciones, el terapeuta tiene que, de una manera, contrarrestar, discutir esas ideas irracionales, ¿no? Sin caer mucho en la terapia de reestructuración cognitiva tan clásica, sino discutir esas ideas irracionales. Es decir, comprender la irracionalidad de sus creencias como él ha aprendido, pero de esa manera inapropiada ha generado emociones negativas. Entonces es un cambio de cuestionamiento a esa idea irracional, y el terapeuta tiene que ser hábil para poder, esas ideas que él dice, el paciente, la paciente, para que él mismo se dé cuenta que así, no, claro, no, usted tiene razón, yo exagero, no es lo que tengo que decir, yo siempre digo así. Entonces le cambiamos su forma de pensar que tiene la persona y generalmente ha tenido durante mucho tiempo. Entonces es una técnica que también funciona en algunas personas, ¿no? Entonces, estas técnicas el terapeuta tiene que ser hábil para diferenciar y saber cuál es la técnica más adecuada para mi paciente, para el residente, porque todas estas técnicas a todos los residentes no les va a ser muy útil o productivo, sino el terapeuta ya tiene que enseñar al paciente y el paciente el mismo residente dice, sí, terapeuta, esta técnica, esta sí es más efectiva para mí, esta sí me ayuda porque la he practicado, esta técnica no me ayuda. Entonces el terapeuta lleva con estas técnicas que les ha enseñado, a su paciente le va a enseñar estas técnicas y el paciente mismo va a decir su residente cuál técnica es más efectiva, le ayuda mejor, y quién sabe, otra técnica no es tan positiva para poderle ayudar en ese momento que tiene el malestar por el craving. ¿Bien? Muy bien. Y ahora el segundo tema hoy día en el curso es comorbilidad y adicciones. Están comentando que hay alguien que está queriendo ingresar.
El otro tema importante es la comorbilidad en las adicciones, ¿no? Hemos dicho nosotros los terapeutas, lo que sabemos ya en el trabajo terapéutico, ¿no? Que es importante en todo programa terapéutico, esto se tiene que trabajar, tiene que trabajarse. A ver. Listo. En un programa terapéutico, si no se hace una evaluación de comorbilidad, no se está haciendo una buena evaluación diagnóstica, ¿no? Sabemos nosotros que el paciente ingresa al hospital donde yo trabajo, en una clínica privada, en un centro terapéutico con un problema de adicción. Eso es fácil de identificar porque nos dice la familia, nos dice o el mismo paciente, aunque siempre disminuye o minimiza su historia de consumo, y eso es fácil de conocer. Pero lo importante de un programa terapéutico es, ¿no?, que se pueda identificar qué comorbilidades tiene el paciente que esté en un programa terapéutico. Es decir, aparte del problema de adicción, ¿qué otro problema tiene que puede influir, ¿no?, que su recuperación, su programa de tratamiento no sea favorable? Eso vamos a ver en esta segunda parte. Por eso, primero, identificar, algunos ya conocen, ¿qué es la comorbilidad? La comorbilidad es conocida como un diagnóstico doble o diagnóstico dual, ¿no? Es un término que se aplica para designar la existencia simultánea de un trastorno adictivo. El problema adictivo, ya conocemos adicción a la pasta básica, cocaína, marihuana, alcohol, a múltiples drogas, a benzodiazepinas, adicciones psicológicas, tenemos adicciones conductuales, ludópata, ¿no? Está aumentando mucho el tema de las adicciones al celular, a los videojuegos, pero aparte, si el paciente, él o la paciente tiene un trastorno mental, aparte de la adicción que es evidente, entonces esa es la comorbilidad, conocer esto, y eso generalmente yo he asesorado, he trabajado y varios programas terapéuticos todavía no trabajan muy bien los equipos terapéuticos en evaluar la comorbilidad. ¿Y cuándo se evalúa esto, la comorbilidad? Siempre lo digo, la evaluación psicológica, la evaluación de comorbilidad, hay un tiempo adecuado, mínimo es entre 30 días y 90 días. En ese tiempo tiene que hacerse las evaluaciones psicológicas, el psicólogo, la psicóloga, los practicantes de internado que están en algunos hospitales o centros privados, hacer bien la evaluación clínica de la paciente, el paciente que ingresa al programa, ¿no? Y hay un tiempo prudencial, hacer un buen informe, una buena evaluación es entre 30 y 90 días. No se puede hacer una evaluación clínica a un paciente que ingresó a la semana, no le puedo hacer un informe clínico porque el paciente generalmente está intoxicado o intoxicada, ¿no? O está muy negativo o resistente, ¿no? Salvo que el paciente ya tenga muchos días de abstinencia, ingresado voluntariamente al programa, está muy positivo, motivado, yo puedo empezar la evaluación. Pero si el paciente ingresó en contra de su voluntad o está muy intoxicado o está muy negativo, muy resistente, no es adecuado hacer la evaluación al comienzo de su programa de tratamiento. Es mínimo, siempre nosotros decimos los especialistas, mínimo que tenga 30 días de desintoxicación, mínimo, ¿no? Para empezar a hacer una evaluación clínica adecuada, hasta 90 días. Entonces ya en ese tiempo recién vamos a saber que está desintoxicado el paciente y definitivamente ya va a ser más fácil y más fidedigno la evaluación clínica que haga el psicólogo, la psicóloga, el practicante, ¿no? O también los terapeutas, que hoy vamos a ver algunas evaluaciones que pueden usar todo profesional de salud también para evaluar, ¿no?, la comorbilidad. Y hay hipótesis, ¿no? Hay hipótesis que nos dicen acerca justamente cuál es la causa de la comorbilidad, de esta patología. Hay dos grandes hipótesis a nivel mundial, ¿no? Que nos dicen uno que las dos patologías son independientes,
¿no? Es decir, el tema de adicción y el tema, otro problema clínico son independientes. Cada proceso sigue su propio curso, ¿no? Cada uno sigue su propio. Uno puede ser adicto a su proceso de adicción y otro también tiene su otro problema, no psicopatológico, ¿no? Es decir, un trastorno afectivo. ¿Cuáles son las comorbilidades más que son más conocidas, más frecuentes a las personas con adicciones? El principal son los TP. Los TP son los trastornos de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad son la mayoría, un alto porcentaje de personas que tienen problemas de adicciones presentan algún trastorno de personalidad. Hay varios trastornos de personalidad. Y dentro de esos trastornos de personalidad, ¿cuáles son los más frecuentes? El trastorno limítrofe, el trastorno antisocial, ¿no? Básicamente, otros tenemos el trastorno, puede ser narcisista por pocos casos, ¿no? Y también, aparte, también hay otros problemas que tienen algunos, que es esquizofrenia. Hay un grupo de pacientes que tienen esquizofrenia. Hay otro grupo de pacientes que tienen algún trastorno de ansiedad, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, ataque pánico, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Hay otro grupo de pacientes que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Que se ve que, según los estudios y también en la población que uno ha trabajado, yo he trabajado, hay un grupo de pacientes que tienen su déficit de atención, son hiperactivos. Hay otro grupo de pacientes, aparte de adictas, también tienen, ¿no? Tienen algún trastorno afectivo, que es depresión, distimia, bipolaridad, ¿no? Que van a tomar medicación. Generalmente un paciente alcohólico, ya todo terapeuta que ya conoce y sabe que un paciente alcohólico tiene que determinar si tiene, aparte de su problema de alcoholismo, tiene depresión, porque generalmente, según los estudios, nos dicen que casi más de un 30-50% de pacientes alcohólicos tienen depresión asociada. Entonces, eso también se tiene que tratar. Entonces, es importante para eso evaluar la comorbilidad. En esta primera hipótesis nos dice que son independientes, cada uno sigue su camino. En cambio, hay otra segunda hipótesis que nos dice que las dos patologías son dependientes, o sea, ambos van, ¿no? Primero la psicopatología, es decir, la persona tuvo un problema psicopatológico, es decir, tuvo TDAH o depresión o un trastorno de ansiedad. Y eso con el tiempo generó una adicción, ¿no? Y otro que se dice que la adicción, es decir, la adicción que tiene esa persona a cualquier tipo de adicción, con el tiempo puede generar la aparición de un problema psicopatológico, es decir, un trastorno de personalidad, un trastorno afectivo, una esquizofrenia, un trastorno de conducta, ¿no? Entonces, esa es otra hipótesis. Los que sabemos, ¿no? Y hasta ahora no hay unos estudios definitorios al respecto en las comorbilidades. Lo que vemos también por la experiencia clínica, ya los terapeutas vemos que hay personas que antes de consumir tenían algún trastorno, ¿no? Clínico, ¿no? Antes de iniciar su consumo. Y hay otros que después de consumir apareció un trastorno clínico, ¿no? Asociado a una comorbilidad. Entonces, eso vemos por la parte de nuestra experiencia clínica, ¿no? Pero es importante, como yo lo digo, hago hincapié que un programa terapéutico, todo residente que esté en un programa terapéutico tiene que hacer una evaluación clínica de que, aparte de su problema de adicción, que como le digo, ya sabemos, ya es observable, evaluar bien la comorbilidad, ¿no? Para eso los psicólogos, los especialistas evalúan la comorbilidad con pruebas psicológicas, ¿sí o no? Le aplicamos pruebas para evaluar la personalidad, que es las pruebas proyectivas o pruebas conductuales objetivas. Evaluamos también, de alguna manera, alguna ansiedad o depresión, que hay pruebas específicas para evaluar ansiedad, depresión. Hay pruebas específicas para descartar si no trastorno bipolar, no hay peruana, pero internacional. Hay pruebas para descartar TOC, que es internacional, el Gel-Brown, para descartar. Para descartar personalidad tenemos justamente
el más conocido, ¿no? Los psicólogos que manejamos, los especialistas, el inventario clínico multiaxial de Millón, el Millón, que son pruebas no objetivas, conductuales, pero esa prueba del Millón en los últimos años ya a nivel de Europa se está cuestionando porque hay falsos positivos o no están muy bien los resultados, ¿no? De alguna manera, pero ayudan a evaluar de alguna manera clínicamente, ¿no? La paciente, el residente, qué problema clínico tiene aparte del problema de adicción. En el Perú no hay muchas investigaciones, hay una investigación para estudiar la comorbilidad que encontré en el Hospital Emilio Valdizán, ¿no? Con acá un grupo de investigadores, ¿no? Como vemos acá ustedes, Jiménez y Chero, en el año 2011, ellos estudiaron un grupo de pacientes, 27 pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, ese grupo de pacientes hospitalizados, ¿no? ¿Qué encontraron? Encontraron que el diagnóstico asociado a dependencia a drogas, aparte de drogas, la comorbilidad, en ese grupo había 63% de pacientes psicóticos, ¿no? Alguna esquizofrenia, un 10% tenían trastorno bipolar, un 5% tenían trastornos depresivos, otros 5% encontraron un trastorno de ansiedad, y en este grupo un 15% de los 27 tenían un trastorno de personalidad. Ese es en el grupo que estudio. Ustedes pueden hacer en cada programa terapéutico también su investigación, ¿no? Con el instrumento, ¿no? Ahora vamos a ver un instrumento internacional, ¿no? Que es fácil cualquier persona del programa de salud lo puede emplear, lo puede dar, ¿no? Para ver qué es importante, ¿no? Yo siempre digo que es importante los programas terapéuticos que puedan hacer algunas investigaciones breves, básicas, en este caso para poder conocer la población de pacientes, de residentes, qué problemas clínicos o de comorbilidad estamos encontrando en su centro. Siempre les digo, sería bueno que después de presentar este instrumento, quien sabe alguno lo conozca nuevo, ustedes puedan realizar en su programa y puedan publicarlo, porque eso es lo más importante y más rico, ¿no? Lo que ayuda un programa terapéutico es, aparte del programa de tratamiento, el equipo terapéutico, siempre yo recomiendo es realizar investigaciones básicas al menos, no investigaciones muy complicadas que requieren mucho análisis, muchos marcos estadísticos, que yo, por ejemplo, yo no soy un experto, tendré que recurrir a un especialista para hacer unas investigaciones de otro tipo de segundo nivel, que son más complicadas, pero una investigación básica es aplicando ese instrumento, y como digo, mínimo tiene que pasar 30 días de desintoxicación, aplicar estos instrumentos internacionales y ver en su población qué tipo de comorbilidad, en este caso trastorno de personalidad, porque es lo más común y lo más frecuente, están presentando la población de residentes de su programa terapéutico, ¿no? Por eso decimos acá, la evaluación de comorbilidad es importante desde un comienzo, que se inicia la primera entrevista con el paciente, con el residente que presenta algún problema. Es importante desde la primera entrevista. Nosotros los que manejamos, tenemos experiencia desde la primera entrevista, ya podemos un poco hipotetizar el paciente, la paciente que tenemos al frente, en la entrevista, en el consultorio, qué características de personalidad o problemas clínicos está presentando aparte de su problema de adicción. Por eso es importante también, hago hincapié, que el profesional, el psicólogo, la psicóloga, debe conocer, básicamente, para hacer una buena evaluación de comorbilidad, tiene que manejar bien la psicopatología, ¿no? Eso ya nosotros los que nos preparamos, estudiamos, conocer bien la psicopatología, y para eso hay 2 manuales diagnósticos, ¿no? Es actualmente el DSM-5, la versión americana, y el CIE-11, que es la versión europea, ¿no? Son los 2 países que tienen sus manuales diagnósticos, y eso lo pueden uno hasta bajar del internet, o profesionales hay unos en PDF, que son libros muy extensos, muy grandes, pero para poder conocer la psicopatología, que es lo que se hace en la carrera de formación. Y tercer punto que he puesto acá es las pruebas psicométricas en un programa de internamiento. Se sugiere realizar, como le decía, mínimo 1 mes a 3 meses después del internamiento, no antes.
no es antes porque la persona generalmente está intoxicada, si es que ha ingresado por un consumo o el problema que presenta, entonces se requiere que mínimo entre un mes a 90 días se haga la evaluación adecuada. Antes no es adecuado. Vamos a ver ahora cuáles son los instrumentos internacionales que ustedes lo pueden aplicar. Yo hace un tiempo en los programas de capacitación, un primer instrumento internacional que es un instrumento internacional para evaluar trastorno de personalidad, es el famoso IPDE, que ahora mañana, cuando en sus correos les voy a proporcionar el instrumento, ¿no? El IPDE, que es el examen internacional de los trastornos de personalidad. El IPD es un instrumento, ¿no? Como digo, internacional, ¿no? Que se basó en la clasificación anteriormente del CIE-10 y el DSM-4, ¿no? De alguna manera, para evaluar trastorno de personalidad, ¿no? Es un instrumento recomendado, ¿no? Que cumple con los niveles de validez y fiabilidad a nivel internacional, ¿no? Y que es un instrumento que más se utiliza para evaluar. Por eso yo digo, el profesional psicólogo, si conoce su Milo, ¿no? El instrumento Milo, yo recomiendo después también aplicar este instrumento porque nos va a ayudar a tener un mejor diagnóstico y también a todos los programas terapéuticos porque es un instrumento clínico a nivel de que se puede aplicar. Como se dice, en el módulo CI-10 del IPD se examina a cada persona si tiene presencia o ausencia de los criterios de trastorno de personalidad, ¿no? Se va a ver justamente cuál es cada uno. Este instrumento no se ha diseñado para sujetos menores de 18 años, acá dice, ¿no? Aplicación de instrumento. Aunque hay investigaciones que dicen que ya es útil, puede ser útil en jóvenes a partir de 15 años. Ya ha habido investigaciones que dicen que este instrumento que hoy día ustedes van a conocer, se puede aplicar desde los 15 años, se permite. La entrevista no es apropiada, dicen, no se puede tomar este instrumento si el paciente, la persona, el residente está muy agitado, está con una depresión grave, está con un problema psicótico no muy grave, con síntomas psicóticos, o una persona que tiene un retraso mental definitivamente, o un deterioro cognitivo muy importante, no va a ser adecuado aplicar el instrumento, ¿no? Acá están los criterios de exclusión. No se puede aplicar este tipo de pacientes, de personas que el instrumento. Igualmente también, ¿no? Yo digo, el terapeuta tiene que saber, ¿no? Saber si mi residente, la persona que está en el programa, es adecuado que le aplique el instrumento. Ahí está motivado. Yo siempre digo, está motivado. Yo veo que en esta paciente veo que está trabajando adecuadamente en el programa. Veo que de verdad está haciendo su programa terapéutico con honestidad, con responsabilidad, ¿no? Vemos que sí realmente quiere aprender, quiere cambiar, es bueno, ¿no? También hay otras variables, pero como decimos acá, hay estos criterios para poder no aplicar el instrumento. Como dice, el uso de pacientes con procesos psicóticos de remisión es controvertido, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, y este paciente ya no, en remisión es decir, que ya no tiene los síntomas psicóticos intensos, que ya no tiene, pero también hay algunos especialistas que no hay una controversia con respecto a si es bueno aplicar o no es bueno aplicar con esos pacientes, ¿no? Yo por mi experiencia digo, algunos pacientes que ya el síntoma psicótico está controlado, está con medicación, está con sus funciones adecuadas, puedo aplicar el instrumento para, quién sabe si encuentro un trastorno de personalidad, ¿no? Si se puede encontrar. Requisitos para la puntuación. No se dice que se debe preguntar a la persona sobre un determinado ítem. El entrevistador la anota la puntuación en la primera columna. La segunda columna nunca se utiliza durante la entrevista. Se reserva para la información obtenida de la historia o de los informadores cuando hay discrepancias, ¿no? Este es el instrumento, ¿no? Este es el instrumento del IPD. Entonces uno llena sus datos y yo generalmente lo que hago es como el paciente está en el consultorio, porque hay dos formas. Le puedo dar al paciente para que califique él
u otro, el entrevistador, en este caso ustedes, le pueden ir entrevistando y ir ustedes preguntándole. Por ejemplo, yo generalmente hago esto, yo le pregunto al paciente, al residente, te voy a dar, ¿no? Te voy a dar una serie de preguntas, como dice acá, la respuesta es verdadero o falso, ¿no? Ahí todo. Normalmente me divierto y disfruto de la vida, no reacciono bien cuando alguien me ofende, no soy minucioso con los pequeños detalles, no puedo decidir qué tipo de persona quiero ser, muestro mis sentimientos a todo el mundo, dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí, habitualmente me siento tenso, nervioso, casi nunca me enfado con nada, hago lo que sea necesario para que la gente no me abandone, soy una persona muy precavida, nunca me he detenido, la gente cree que soy frío y distante, me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas, la mayoría de la gente es justa y honesta conmigo, me cuesta discrepar de las personas con quienes dependo mucho. 16, me siento molesto fuera del lugar en situaciones sociales, me siento fácilmente influido por lo que me rodea. 18, normalmente me siento mal cuando hago o daño o trato mal a alguien. 19, discuto, me peleo con la gente cuando tratan de impedir que haga lo que quiero. 20, a veces he rechazado un trabajo incluso si estaba esperándolo. 21, cuando me alaban o critican no manifiesto mi reacción a los demás. No he perdonado los agravios de otros durante años, paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente. 24, a menudo la gente se ríe de mí a mis espaldas. Nunca me he autolesionado a propósito ni he amenazado con suicidarme. 26, mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando. Lucho por mis derechos aunque me moleste, me gusta vestirme para destacar entre la gente. 29, mentiría, habría trampas para lograr mis propósitos. No mantengo un plan si no tengo resultados inmediatamente, tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales. 32, la gente cree que soy demasiado estricto con las normas y reglas. 33, generalmente me siento incómodo, desvalido si estoy solo. No me gusta relacionarme con la gente hasta que no estoy seguro de que le gusto. No me gusta ser el centro de atención. 36, creo que mi cónyuge, o no, mi pareja me puede ser infiel. A veces me enfado tanto que rompo, tiro cosas. He tenido amistades íntimas que duraron mucho tiempo. Y 39, me preocupa mucho no gustar a la gente. 40, ¿no? A menudo me siento vacío por dentro, y así una serie de indicaciones para evaluar cada trastorno de personalidad, ¿no? Son 59 ítems. Después de aplicar este instrumento, pues un instrumento internacional, lo puede aplicar a la persona sabiendo que es positivo y tiene deseos de querer cambiar y ser positivo, o la persona entrevistando le puede aplicar, ¿no? Después de aplicar el instrumento, tenés la otra hoja de corrección. Acá están los tipos de personalidad que está evaluando, y acá están los ítems que evalúa cada tipo de personalidad: el paranoide, esquizoide, disocial, impulsivo, límite, histriónico, anancástico, ansioso, dependiente, ¿no? Acá están los ítems como para calificar, ¿no? Como se dice, si 3 o más ítems de un trastorno han sido señalados, es decir, si en cada trastorno hay 3 ítems, ¿no? La evaluación del sujeto para ese trastorno ha resultado positiva y debe ser entrevistado. O sea, si saca 3 ítems positivos, quiere decir que la persona que yo estoy entrevistando posiblemente tenga ese trastorno. No es que tiene ya definitivamente el trastorno, eso hay que tener claro. Si saca 3 ítems, o sea, ha resultado 3 puntos en alguno de cada trastorno, hay una posibilidad de que tenga ese trastorno, por lo cual tiene que ser entrevistado por el especialista para determinar si realmente tiene o no tiene ese trastorno, pero ya nos ayuda. Si tuvieras 5 ítems, definitivamente ya tiene el trastorno, ¿no? Con 3 ítems hay la sospecha de que tenga el trastorno. Si tiene 5 ítems, definitivamente ya esa persona tiene ese trastorno, ¿no? Esos son los criterios. Entonces, ayuda este primer instrumento para conocer en el programa si la persona, ¿no? Si la persona no tiene algún tipo de trastorno. A ver, creo que ya... sí, ya. Que quiere ingresar, vamos a darle paso. Listo. Entonces digo, este instrumento permite conocer eso, ¿no? Saber
si el residente, el evaluado, tiene un trastorno. Por eso digo, mínimo, si sale 3 puntos, saca 3 en algún trastorno, es la posibilidad que tenga, que tiene que ser entrevistado para poder hacer. Si ya tiene 5, generalmente posiblemente tiene ese trastorno. Entonces, es el primer instrumento que es más conocido para evaluar, ¿no? Para evaluar un trastorno de personalidad, que eso es un instrumento internacional. Pero vamos a ver otro instrumento nuevo, nuevo, que hoy ya voy a enseñar, que ya también es casi cuestionario de Salamanca. Es un cuestionario también internacional, que cuando aparece el IPD, otros investigadores también construyen un cuestionario, que es el cuestionario de Salamanca, ¿no? Porque el grupo de investigadores es de ahí, ¿no? Es un instrumento también para evaluar la comorbilidad. Este cuestionario es de corta duración, fue validado en el 2007 y se correlacionó con un instrumento que hace un momento les he presentado con el IPDE, que es un test de cribado, ¿no? Es decir, se puede aplicar con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 76%, ¿no? De estos autores. Entonces, altamente confiable, sensible el instrumento. O sea, aplicando ese instrumento, el cuestionario de Salamanca es otro instrumento que yo les sugeriría que en su población pueden aplicar estos dos instrumentos, ¿no? El IPDE y ahora el cuestionario de Salamanca. Clasifica los rasgos de personalidad desde un punto de vista categorial, ¿no? Según el DSM-4, el CIE-10, ¿no? Justamente estos dos instrumentos internacionales fueron creados, construidos cuando estaba todavía el DSM-4 y el CIE-10, pero se utiliza actualmente, y yo tengo colegas en otros países, y justamente ayuda bastante. Entonces yo también lo aplico, ¿no? Cuando ya hago una evaluación más diferencial, aplico estos dos instrumentos en la persona, ¿no? Que va a ayudarnos a tener un mejor análisis. El cuestionario son 22 preguntas solamente, ¿no? A la diferencia del IPD, que son 59 ítems, acá son solamente 22 preguntas. Cada uno de los 11 rasgos de personalidad, ¿no? El grupo A, grupo B y grupo C, ¿no? Los 3 grupos de personalidad, ¿no? Evalúan a ver. Entonces decía, 3 grandes grupos. Cada pregunta tiene 4 posibilidades de respuesta, que van de 0 a 3, ¿no? De 0 a 3. La suma de las 2 preguntas tienen como valor máximo 6, ¿no? Por cada, ¿no? Cada valor máximo como 6, y se establece la puntuación de corte, ¿no? El corte, para decir si tiene este rasgo de personalidad en 3. Pero miren, se dan cuenta que este cuestionario es bien solamente más corto, 22 preguntas, a diferencia del IPD, que es de 59 preguntas. Y acá evalúa los 11 rasgos de personalidad. Acá están los grupos de personalidad, el grupo A, grupo B y grupo C. El grupo A es el grupo paranoide, el esquizoide, ¿no? La persona un poco no es sociable, el esquizotípico con ciertos pensamientos. Entonces, acá están los ítems. El paranoide, el ítem 1 y 2, el esquizoide, el 3 y el 4, y el esquizotípico, el 5 y 6. Ese es el grupo A. En el grupo B se da más las personas con, ¿no? El histriónico, 7 y 8, el antisocial, disocial, algunos se dice, el 9 y 10, el narcisista, ¿no? Aquel que consigo mismo, el 11 y 12, y acá evalúa este instrumento 2 subgrupos, justamente el de inestabilidad, el de alguna manera, el de trastorno de personalidad, ¿no? Impulsivo, subtipo impulsivo, 13 y 14, y el otro subtipo límite, ¿no? Lo divide en 2 subgrupos, el ítem 15 y 16. Y el grupo C, ¿no? Que está comprendido en las personas con personalidad nancástico, 17 y 18, la persona dependiente, 19 y 20, y la personalidad ansioso, el ítem 21 y 22, ¿no? Esto es se dan cuenta ustedes la diferencia de este instrumento, ¿no? Que
relación al otro instrumento, ¿no? De IPD, acá un poco más, digamos, más estructurado el instrumento que ustedes pueden ver. Y acá está el instrumento, el cuestionario de Salamanca, ¿no? Son, como dice, para screening, para los trastornos de personalidad. Este es el instrumento que mañana en su correo le voy a enviar mañana, ¿no? Entonces se dice acá, es un cuestionario de screening para evaluar los trastornos de personalidad. Ponga una cruz según su respuesta, verdadero o falso, ¿no? Cada ítem. Si es verdadero, por ejemplo, la primera ítem, pienso que más vale no confiar en los demás. ¿Está de acuerdo con esa frase? Le preguntamos. Dice, sí. Dice, sí, terapeuta, estoy de acuerdo. Ah, verdadero. O puede decir, no estoy de acuerdo con esa frase para nada, falso. Si él me responde o ella me responde verdadero, le pregunto, ¿en qué grado de intensidad es esta respuesta? ¿A veces, no con frecuencia o siempre? Piensa que más vale no confiar en los demás. Algunos pueden decir, a veces pienso de esa manera, casi frecuentemente, ¿no? Más o 50% o siempre totalmente. Entonces el terapeuta va, o la persona, si está apta, lo va a responder. Me gustaría dar a la gente su merecido, prefiero realizar actividades que pueda hacer yo solo, ¿no? Prefiero estar conmigo mismo, piensa la gente que es usted raro o excéntrico, estoy más en contacto con lo paranormal que la mayoría de la gente, soy demasiado emocional, doy mucha importancia y atención a mi imagen, hago cosas que están fuera de la ley, tengo poco respeto por los derechos de los demás, ¿no? Soy especial y merezco que me lo reconozcan, mucha gente me envidia por mi valía, mis emociones son como una montaña rusa, soy impulsivo, me pregunto con frecuencia cuál es mi papel en la vida, me siento aburrido y vacío con facilidad. 17, le considera a la gente demasiado perfeccionista, obstinado, rígido. Soy detallista, minucioso y demasiado trabajador. 19, necesito sentirme cuidado y protegido por los demás. 20, me cuesta tomar decisiones por mí mismo. Soy nervioso y tengo mucho miedo a ser el ridículo, ¿no? Se dan cuenta, son 22 ítems, es el cuestionario que escribe más corto que conocemos en estos momentos, ¿no? Estos 22 ítems, y hay que preguntar a la persona, ¿está de acuerdo con la frase? Y si está de acuerdo, ¿no? Usted marca verdadero, si yo le entrevisto, y pongo qué intensidad tiene, ¿no? 1, 2 y 3. Luego de tomar el instrumento, califico. Acá está el cuestionario, la forma de calificación. Acá se ponen los datos personales. Acá están, ¿no?, los grupos y están los ítems, ¿no?, que hemos visto al comienzo, ¿no? Para que ustedes sepan, los ítems 1 y 2, paranoico, esquizoide, ¿no? Es lo que está acá, en los grupos A y B, y acá está para ya la puntuación. Cada uno, el grupo A, el grupo B, el grupo C, acá está cada uno de trastorno. Y el puntaje mínimo es 0 y el puntaje máximo es 6. Entonces, suma el total de los puntos obtenidos de las respuestas verdaderas para cada trastorno y refleja en la gráfica de los ítems correspondientes. Acá está. ¿Qué se dice en el instrumento? El corte es 3. El corte es 3. Si la persona puntúa 3, como se hace la misma, se dice lo mismo que el IPD. Si puntúa 3, hay una posibilidad de que tenga ese tipo de trastorno de personalidad. Pero ya en la parte clínica, los que trabajan ya en comunidad terapéutica, se pide que no sea 3 el corte mínimo, sino para considerar que posiblemente tenga un trastorno de personalidad, alguno de estos tipos, que tenga mínimo 4, ¿no? Se dice ya en la parte clínica, ¿no? Los que trabajan en la parte clínica, ya. Si puntúa 4, el residente, la residente, posiblemente tiene este trastorno, que tiene que ser entrevistado, como yo digo, por el especialista, ¿no? Por el psicólogo o el médico psiquiatra, si hay en el programa. Entonces, estos dos instrumentos nos ayudan rápidamente a saber en nuestra población si nuestros residentes, algún residente, aparte de su problema de adicción, tiene o no tiene un trastorno de personalidad, que les sugiero pueden evaluar en cada programa. Bien, para finalizar ya el tratamiento, ¿no? Sabemos que los pacientes con marolía son difíciles, tienen muchos problemas y tienen problemas para poder manejarse en el programa. Por eso es importante la evaluación,
del paciente, el residente y el plan terapéutico. No se hace todo el plan del programa, si bien hay un programa de tratamiento estructurado en cada programa, en cada centro, el plan terapéutico es diferente, es individual con cada persona, con cada residente, con él o ella, es diferente. Entonces, el terapeuta tiene que hacer ese plan terapéutico basado en el paciente, en el residente. Por eso se debe hacer la coordinación específicamente. Y los programas, y si es muy complicado el problema, ¿no? El terapeuta, si no lo puede manejar, es importante que haga la referencia, si está un programa ambulatorio, refiere un hospital de mayor nivel para la evaluación o el tratamiento, o si está un programa terapéutico, un centro terapéutico, quién sabe, sea necesario un tratamiento farmacológico. Hay algunos cuadros que necesitan tratamiento farmacológico, es necesario algunos residentes, algunos pacientes, o derivarlos a otros programas si no se puede manejar bien, ¿no? Terapéuticamente, clínicamente el paciente. ¿Y cuál de los programas terapéuticos son más efectivos? Aquellos donde se trabaje la psicoterapia cognitiva conductual, ¿no? Que he explicado una serie de técnicas cognitivas conductuales en el momento de manejo del craving. Y hay mucha serie de técnicas cognitivas más. Por eso es importante en estos pacientes con comorbilidad, ¿no? Para finalizar el día de hoy esta primera capacitación, algunos principios importantes. Importante, primero uno, en todo programa terapéutico, evaluar al paciente. Por eso digo evaluar, hacer la evaluación. Es importante por eso la evaluación de comorbilidad, que hay que evaluar bien, aparte del problema de adicción que tiene. Identificar qué problemas tiene el paciente. Cada paciente tiene problemas diferentes. ¿Y cuáles son los objetivos? Yo como terapeuta, yo en mi plan de tratamiento al menos pongo los objetivos iniciales en el programa de tratamiento. Es importante, ustedes ya saben, la alianza terapéutica entre el residente, el paciente y el equipo terapéutico. El terapeuta es fundamental. Es una de las cosas más importantes en un programa de recuperación. Mayor alianza terapéutica con el residente, con el paciente, el tratamiento va a tener más éxito, o la posibilidad de éxito va a ser mayor. Desarrollar un plan de trabajo ya establecido, ¿no? Desde el comienzo, y conforme pase el tiempo del programa, aceptar las limitaciones o expectativas también es parte de que tenemos que saber conocer. Confirmar la confianza, confidencialidad y seguridad dentro de los límites terapéuticos. Hay que manejar eso con todo el paciente, residente, el equipo terapéutico, sabemos, ¿no? Con respeto, confidencialidad con nuestro paciente, porque eso ayuda para que podamos dar un buen programa terapéutico. Hay que ofrecer explicaciones claras acerca del problema y de enseñar la psicoeducación acerca del problema que presentan los pacientes en el problema de adicciones. Y todo debe coordinarse y cooperarse con todo el equipo de tratamiento, como se trabaja en el hospital y en algunos programas terapéuticos. Mientras haya mejor coordinación, mayor cooperación de todo el equipo profesional y todo el staff de un programa terapéutico, también tenemos los operadores, los sosioterapeutas, los coordinadores, los guías, todo eso va a ayudar al programa terapéutico en general y en todas las fases del tratamiento. Con esos son unos puntos fundamentales que todo programa terapéutico, mis consejos, que se tiene que trabajar para que tenga mucho más exitoso el trabajo terapéutico con el residente, con el paciente, con el usuario, para ayudarle a una mejor calidad de atención. Con esto estoy terminando esta capacitación el día de hoy. Solamente darle las gracias por participar a todos los programas terapéuticos. Y bien, si alguien del programa, algunos quisieran hacer algunas preguntas, entonces podemos pasar, ¿no? a las preguntas, algunas inquietudes para terminar la capacitación el día de hoy. Bien, buenas noches. Sí, tú. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Saluda Keila. No sé si me logra escuchar. Sí, te escucho, Keila. Ya, ok. ¿Qué tal? Bueno, en tanto al abordamiento, sabemos que usualmente en las comunidades, ¿no?, terapéuticas y o programas, siempre se está viendo lo que son la comorbilidad. Usualmente por el TAG o de repente trastorno de personalidad netamente. Entonces, allí yo tengo una pequeña consulta.
si estamos hablando de un tratamiento o de un diagnóstico global, ¿no? Entonces podríamos trabajar trabajamos usualmente de la mano con el psiquiatra, pero en tanto netamente a estas evaluaciones que usted nos brindó, ¿están estandarizadas acá en Perú, en Lima? Porque creo que una es del extranjero. Son internacionales, ¿no? ¿Ya? El cribado internacional. Entonces eso se aplica a nivel mundial, ¿no? Sí, no hay problema. O sea, entonces sí podría aplicarla, ¿no? Sí, se puede aplicar estos instrumentos porque son internacionales, a nivel internacional se han hecho, ¿no? Para poder aplicar, ¿no? Porque son instrumentos de evaluación básica para poder ser diagnóstico. Así es. Ok, sería ello, más o menos mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien, sí. Guillermo, ¿quieres decir algo? Su micrófono, Guillermo. No se escucha, Guillermo, tu micrófono está apagado. Desactiva tu micrófono, está apagado. Ya, listo. Ahora sí, ya. Buenas noches, doctor. Y a todos los compañeros, a todos los que hoy día estamos compartiendo esto que realmente es muy importante. Yo hablo a título personal. Primero, felicitarlo, doctor, por la apertura que está teniendo ante estos conocimientos que, al menos en mi experiencia personal, quiero compartirles que esto realmente funciona. El día de hoy he tenido la participar, gracias a Dios a veces se cruzan cosas, pero decidí darme el tiempo porque hoy día hablando del trading, hablando de esta comorbilidad que cada día no podemos negar que está ocurriendo en nuestras comunidades terapéuticas, donde antes realmente una comunidad terapéutica no usaba tanto la farmacología, pero ahora tenemos que adaptarnos a la realidad. Muchos de los pacientes en comunidad terapéutica son duales. Estos trastornos que se manifiestan, pues no podemos negarlo. Ahora, la importancia, yo creo, para todos, y no quitar mucho tiempo porque el profesor acá, el doctor Iván Lizárraga. Yo lo felicito, doctor, y le agradezco, porque realmente cuando hablamos, por ejemplo, de flashback, de craving, estamos hablando de disparadores, sean exógenos o endógenos, sea de gente de afuera que nos puede ofrecer, o sea un pensamiento, un recuerdo, un sueño. Sí. Craving, eso no lo manejamos, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de programación, estamos hablando de pasar imágenes, estamos hablando de cambiar el yo no puedo, de victimizar, de proyectar culpas, de repetir mapas conductuales. Yo les felicito a todos los que están acá y los necesitan estos cursos con el doctor Lizárraga, que lo tenemos en mano, pero hay muchas maneras de acceder. Cuando hablamos, por ejemplo, de la comorbilidad, ¿quién no puede negar ahorita la necesidad de trabajar los diferentes que hay de personalidad, de la mano de la ciencia, de la psiquiatría? Pero yo insisto, las terapias de tercera generación son las que nos dan las herramientas para que en poco tiempo complementemos los saberes previos de la Gestalt para solucionar la terapia racional, emotiva, conductual, pero todo esto habla de las técnicas, de hacer horarios, normas, son un amor exigente. Cuando nos está hablando de estos últimos instrumentos de evaluación, es poner al paciente en el aquí y el ahora, es el mismo, es lo que nos permite realmente centrar al paciente aquí y ahora y qué hacemos con eso. Yo le agradezco, doctor, los animo a un poquito perder el miedo a esto de las terapias de tercera generación. Simplemente les va a permitir en corto tiempo lograr excelentes resultados. Gracias por la oportunidad. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguna pregunta?
Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho, buenas noches. Hay que apagar esto. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Bueno, realmente muy interesante la charla de hoy. Este curso de actualización de conocimientos pues, nos va a permitir a nosotros los psicólogos de aplicarlo en la medida pues, que tengamos la responsabilidad de evaluar un caso clínico, ¿no? Sí. Y ya que anteriormente, pues, bueno, nosotros estábamos consolidados básicamente en la prueba del Leite y de Pilo. Sí. Y con lo que usted nos ha traído el día de hoy, desde mi punto de vista, ¿no? Es algo muy importantísimo. Básicamente la escala de evaluación, ¿no? De Salamanca, que me parece muy interesante e importante, ¿no? Y de esa manera también esto nos faculta pues a estar actualizados, ya que la gran problemática que tenemos es lo que usted ha dicho el día de hoy, que es una verdad fehaciente, como adicional al consumo de sustancias psicoactivas, pues tenemos la vulnerabilidad, ¿no?, a otras patologías. Sí. Más aún, creo yo, tiene la otra comorbilidad, que es la comorbilidad del problema ahora de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? De la COVID-19. Sí. Y también ya de alguna manera complementado con el tema de las adicciones, ¿no? Pero ya no es un tema viendo desde el punto de vista ya de repente, ¿cómo se llama?, de muertes y de tantas tristezas, ¿no? Sino que netamente ahí hay un problema de ansiedad, ¿no? De ansiedad que ha generado, ¿no? Y también conllevado posiblemente a una depresión, que eso tendríamos que también tomarlo en cuenta para una evaluación, ¿no? Pero desde ya muy agradecido, doctor, por todo su alcance que nos ha dado, ¿no? Y desde acá, de donde me encuentro, desde Santa Clara, pues un saludo para todos los asistentes. Muchas gracias, doctor, por Muy bien. Justamente. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera preguntar, alguna inquietud para finalizar la capacitación el día de hoy? Hola, buenas noches. Psicólogo Iván. Buenas noches. Escuchamos. Yo quisiera preguntar para saber cuánto de la prueba que usted explicaba decía si aceptaba o no aceptaba, creo, el ítem. ¿Por qué era necesario preguntarle eso al usuario? No, claro, posiblemente no me he explicado bien. Simplemente en los instrumentos internacionales que ustedes lo pueden tomar, aplicar en su programa, porque eso se aplica en varios programas de hace muchos años, yo lo aplico, es entrevistarle al residente, al paciente, ¿no? Siempre digo que tiene que estar con un tiempo mínimo de desintoxicación. Si está internado, un programa mínimo 30 días, a menos que esté en programa ambulatorio, venga a tu consultorio, al centro de salud y hay disposición, yo le aplico el instrumento inmediatamente en las segundas entrevistas, tercera sesión. No hay que manejar eso, ¿no? Y entrevistarle a la persona, que es diferente uno que está en ambulatorio y otro que está en un internamiento, que generalmente está desintoxicado. Básicamente es entrevistar, y ahí están los instrumentos y que van a ayudar a tener un mejor diagnóstico, ¿no?, de la personalidad, que son instrumentos que les van a ayudar a ustedes, ¿no? En ese sentido, Marilyn. ¿Sí? No hay problema. Sí, gracias. Una pregunta, sí, doctor. Dime, Guillermo, ¿qué preguntas? En base a su experiencia, que es muy amplia, los programas tienen que tener equidad, no son iguales. Digamos que haya una uniformidad, la comorbilidad. Sí. En su experiencia, ¿qué funciona más? ¿La inteligencia emocional o la estructura terapéutica? ¿Puedes repetirme la pregunta? La comunidad terapéutica y cumplen el programa, pero no trabajar la parte emocional en psicología
desarrollando el PAN, solucionar el problema que normalmente está en el niño, esa parte emocional o la parte cognitiva, doctor? No, va a depender de cada paciente, de cada residente, Guillermo, ¿no? O sea, hay que evaluar, ¿no? El tratamiento no es único, acuérdense. El programa de tratamiento es estructurado, ¿no? Cada programa tiene su programa de tratamiento estructurado. Tú tienes cada uno el programa, pero el tratamiento individual a cada residente, cómo hacer el enfoque terapéutico va a depender. Hay residentes que es más importante trabajar, les va a ayudar mucho la parte cognitiva, hay otros que les va a ayudar la parte emocional, que tienen problemas, ¿no?, internos, y para eso es el PAN. Ahora también hay una terapia de esquemas, hay otro enfoque terapéutico para trabajar esos problemas no resueltos. Entonces va a depender ya del terapeuta de qué herramientas terapéuticas es más importante con el residente que tengo enfrente mío. ¿Me comprendes? O sea, evaluamos, o sea, va a trabajar las dos cosas también. Y ahora también hay la parte integral, porque sabemos que la recuperación es bio, psico, socio, espiritual, o sea, es integrado. Hay que trabajar todo, no solamente un área, sino todo, pero el terapeuta va a ver cuál área necesita trabajarse más con mis residentes. Eso ya tú lo vas a hacer en tu evaluación, ¿no? Hay residentes que sí necesitan trabajar esta área, trabajo más esta área, y otros que necesitan trabajar otra área, trabajo otra área. De esa manera, Guillermo, es mi respuesta a tu pregunta. Ahí es donde entra entonces la importancia de ver si la comorbilidad es antes de la adicción o después, porque muchos de los indicadores de comorbilidad que se pueden estudiar, que se pueden realmente diagnosticar, podrían ser más conductuales de los padres. También. Hay algunos casos que también, así es. Hay algunos casos en la cuando es historia de consumo se ve que ya viene eso ya de familia, ¿no? En algunos casos, no en todos los casos. Entonces, hay todas las posibilidades para poder evaluar y conocer y hacer el tratamiento más adecuado. ¿Sí, Guillermo? Muy amable, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más para finalizar hoy día? Doctor Iván, quizás para ello se podría asumir también o se podría resaltar que es importante hacer una buena historia clínica, ¿no? Porque a raíz de ello, con la evaluación, vamos a poder elaborar el programa de intervención, el número de sesiones y cuál es la prioridad en lo cual debemos de trabajar, ¿no? Porque sabemos que toda comunidad terapéutica siempre se basa en un programa de intervención que va acorde al perfil del paciente, porque sabemos que cada paciente pueda tener un diagnóstico dual o no, siempre tiene algunas actitudes o la etapa el estadio de motivación, ¿no? Puede estar en precontemplación, contemplación, entonces tenemos que ver y reforzar ello. Entonces es muy importante y aconsejo, de repente usted nos podría brindar esta pauta, ¿no? Que es bueno hacer una historia clínica, luego de ello hacer lo que es la evaluación correspondiente y ejecutar el programa de intervención de manera personalizada. Gracias. Gracias, Keila. No, sí, ya, eso sí, yo lo doy por ya de antemano. En un programa de tratamiento, en cualquier programa de tratamiento, no solamente de adicciones, en todos los programas de tratamiento, es importante hacer la entrevista clínica, la historia de vida, la historia del consumo, su historia de vida de cada residente, de cada paciente. Eso es fundamental. Cuando ustedes más entrevisten desde su infancia, su niñez, eventos estresantes, eventos desencadenantes, ¿no? Sus problemas de traumas, problemas de ahí de resentimientos, porque ahí empieza toda la historia de vida que hizo mientras el paciente, el residente, tenga la confianza con su terapeuta, porque hay pacientes que yo he visto, he tratado, me dice, doctor, yo tuve 4 psicólogos, he estado en 3 programas y nunca fui sincero porque no tenía algo dentro que usted, que lo conozco, me da la apertura y le comento eso que muchos años en mi vida nunca le dije a ningún terapeuta. Entonces, el terapeuta tiene que ser hábil para poder tener esa confianza, ¿no? Esa empatía con el paciente, la paciente, y por eso es fundamental la entrevista. Mientras tú sepas mejor entrevistar y puedas tener manejo de la entrevista, te ganaste a la paciente, al paciente. Definitivamente, es fundamental.
Y después, lógicamente, hay que hacer una evaluación, aplicar algunas pruebas clínicas, ya la experiencia clínica de cada especialista, pero el primer paso es la entrevista, que es motivarlo al residente, tener la confianza, que haya una buena empatía, que sientas que tú le vas a ayudar, que le vas a ayudar en su problema, o por más que tenga resistencias tuya como tu experiencia, la experiencia nos da a nosotros a poder romper esas resistencias de algunos pacientes que vienen con muchas resistencias a un programa terapéutico, pero ya es tu manejo terapéutico que va a ayudar a ese residente que se tenga confianza contigo, existe esa confianza, esa empatía que uno ya, eso nos da mucho la experiencia, el manejo personal de cada uno, ¿no? Pero es fundamental la entrevista al comienzo. Mientras más entrevistemos, conozcamos por qué él está acá o ella está acá, qué pasó en su vida, vamos a conocer cuáles son aquellos indicadores que posiblemente han influido en que hoy día venga conmigo a mi consultorio, al programa de internamiento. Es fundamental la entrevista clínica. Por eso digo a todos los psicólogos y psicólogas que en adicciones tiene que ser un buen entrevistador, ¿no? Un buen entrevistador, una persona que sepa rápidamente ganarte y que tengas esa confianza en tu paciente, él o ella tenga confianza contigo. Y ustedes ya lo que manejan experiencia en programa terapéutico tienen esa facilidad, ¿no? De poder obtener la confianza, ganarse la empatía, la amistad, ¿no? Con límites importantes con tu residente, con el usuario que esté contigo. Bien, con eso doy respuesta a Keila. ¿Alguien más para finalizar el día de hoy? Bien. Si alguien se olvidó su correo, me pone su correo. Sí, buenas noches, Gonzalo, del programa San José, o alguien de los participantes quiere participar. Le escuchamos. Sí, doctor Lizárraga, dentro de nuestro nuevo estilo de vida que aprendemos acá en nuestra comunidad, es la oración diaria. Dentro de una de las estrategias que utilizamos para también desactivar nuestro craving es en esos momentos no recurrir a nuestra oración, a nuestro poder superior. Nos ayuda mucho a mí y a mis compañeros. Esto de la oración, ¿en qué estrategia la podríamos ubicar, ¿no? De acuerdo a los puntos que nos ha dado usted. Ajá. Muy bien, gracias. No, claro, dentro de las estrategias cognitivas conductuales es las técnicas que les he enseñado y otras terapias de tercera generación. La próxima semana vamos a ver una terapia de tercera generación, ¿no? Que es el AC. Yo soy terapeuta AC hace más de 5 años y algunos me han escuchado ya en algunas sesiones de intervención que he enseñado AC, pero hoy día, en la próxima semana van a conocer los que ya me han estado siguiendo nuevas intervenciones de metáforas, son nuevas metáforas que nunca han escuchado, son nuevas metáforas, nuevos ejercicios terapéuticos para trabajar desde el punto de vista de tercera generación el manejo en adicciones, ¿no? Eso va a ser la próxima semana. Entonces la pregunta que hice acá del programa San José, la oración está dentro de la estrategia de la terapia integral. Yo también considero que una de las técnicas por mis pacientes, mis residentes, una de las formas de poder no desactivar los cravings es orar. Es orar. Mucho me dice doctor, dice psicólogo, yo cuando tengo problemas de pensamiento de consumo, oro y orando se me va el deseo de consumir. Es efectivo y es una estrategia que es válida y es muy poderosa. Entonces, eso está dentro de las estrategias de terapia integral, ¿no? Como seguimos desde el modelo bio-psico-socio-espiritual. La oración es muy poderosa. Algunos, la oración es más poderosa, quién sabe qué, alguna de las técnicas cognitivas conductuales que hoy día he enseñado, ¿no? Entonces, cada persona tiene que ver qué cosas. Algunos me dicen, doctor, a mí, yo oro o yo recuerdo las consecuencias negativas por lo que me ha generado consumir, se me va el deseo de consumir y puedo superar mi craving, ¿no? O llamando a mi programa, llamando a un compañero, lo llamo a usted o a alguien, me ayuda. Entonces, pero la oración es también importante y fundamental como una de las técnicas, ¿no? De terapia integral para poder desactivar un craving. Bien, esa es mi respuesta a lo del programa San José y en todo programa terapéutico también. Muy bien. Hermano Leandro. ¿Preguntar algo? Sí, te escuchamos. Hermano Leandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, le habla de Restauración y Cambio, el hermano Giancarlo Jacinto. Tengo una duda sobre el tema de la comorbilidad. ¿Qué es el trastorno narcisista y cómo se puede combatir el trastorno de esquizofrenia?
Muy bien. No, claro, los trastornos de personalidad son algo consistentes, duraderos. Los trastornos de personalidad necesitan un abordaje más especializado, no es decir, un terapeuta especializado y es de ser necesario una medicación. Si uno tiene esquizofrenia, que es psicosis, posiblemente necesita un tratamiento farmacológico en ese sentido, ¿no? Y entonces hay que ser una persona más especializada, tiene que haber un terapeuta que maneje mucho la parte clínica terapéutica y los problemas. En el caso que tú me dices de esquizofrenia, necesariamente va a necesitar una medicación dado por un médico psiquiatra, que puede venir al programa o se puede llevar a un centro de salud. No hay algunos centros que no tienen psiquiatra, pero pueden ir a un centro de salud donde el psiquiatra medique, porque eso va a ayudar a ese paciente psicótico a que esté más tranquilo, no haga muchos problemas en el centro, ¿me comprendes? A que lo tengan sin medicación, porque a los pacientes psicóticos, la mayoría necesita una medicación. Para eso, si el programa tiene un psiquiatra, le da medicación, o si no, hay que llevarlo, yo aconsejo llevarlo a un programa de salud, a sacar una cita para que un médico psiquiatra le pueda dar la medicación y pueda ayudar a manejar sus síntomas psicóticos. Y los otros trastornos son muy grandes y no podría explicarte, como el trastorno narcisista, que es una característica de personalidad, aquella persona que es una persona súper ego consigo mismo, ¿no? Se ama mucho, se quiere mucho, el narcisista se preocupa mucho por sí mismo, por su aspecto físico, totalmente su forma, quiere ser el centro de la atención, tiene unas características de una persona narcisista, pero ese instrumento va a ayudar, como yo digo, a encontrar algunos trastornos de personalidad, pero tiene que ser evaluado posteriormente por un especialista, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra que hay en el programa. Bien, eso quería decir. Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, buenas noches. Una última pregunta. Le saluda Renato Latorre, de Fuente de Agua Viva. Mucho gusto. Doctor, sobre el tema que usted está hablando, dado que el compañero pregunta sobre esquizofrenia y el narcisismo, ¿no? Entendemos que el narcisismo es un trastorno de personalidad, ¿cierto? Correcto, ya. Ya, entonces, en estos casos, con estas características egocentristas, narcisistas, ¿no? De ser de siempre atención, necesariamente con ese narcisista se trabaja a nivel de psicoterapia o también de farmacología, o sea, hablando en psiquiatría. No, con la personalidad narcisista más que todo es el abordaje terapéutico, ¿no? Porque no necesita medicación una persona. Si hay un diagnóstico ya evaluado con una personalidad narcisista, más es la intervención terapéutica, la psicoterapéutica. En el caso ya de que tenga un problema psicótico, definitivamente necesita una medicación o otros problemas clínicos. Hay problemas clínicos que van a necesitar tratamiento farmacológico, ¿no? Hay otros que no van a necesitar. Eso ya se hace la evaluación del especialista en el programa terapéutico. De repente una narcisista puede generar, disculpe doctor, una paranoia, una caída paranoica por la misma adicción que ha generado. Hay casos de pacientes que vienen intoxicados con cuadros paranoides y producto de la intoxicación de las sustancias psicoactivas, algunos vienen ya a un centro con cuadros de paranoia, ¿no? Y puede perdurar durante mucho tiempo o algunos ya se instauran en algunos casos. Pero si tiene síntomas paranoides y ha pasado la semana o 15 días de desintoxicación o un mes, ya lo más probable es que va a necesitar un tratamiento farmacológico para el problema de su paranoia que está presentando, por más que ya tiene más de una semana o 15 días o un mes de desintoxicación. Va a ser necesario un tratamiento farmacológico ya y debe ser visto por un médico psiquiatra. ¿Bien? Entonces es un trabajo paralelo, ¿cierto? Totalmente. Y farmacológico, dado que presenta el trastorno de personalidad narcisista y asociado con un trastorno psicótico o paranoide, ¿cierto? Correcto, va a necesitar. Eso se llama la dualidad, la comodidad, terapia especialista. ¿No? Correcto, así es, Renato. Ok, muchas gracias, doctor. Muy bien, hay que comprender, no sé, para terminarlo, los programas terapéuticos, mis consejos a todos los programas terapéuticos presentes, los especialistas que ya manejamos, es mientras hagamos una buena evaluación y hay un buen equipo, acuérdense, ¿no? El equipo terapéutico, en estos casos no es que uno tiene la razón más que el otro, cada uno tiene su trabajo, ¿sí o no? El director terapéutico, la persona rehabilitada, el operador, su terapeuta, tiene su experiencia, su background, pero también ahí están los especialistas,
los psicólogos clínicos, los psicoterapeutas, el médico, todo el equipo. Mientras se haga una intervención con un equipo, va a ser mucho más positivo la intervención con cada residente, con el residente que está en su programa. Y hay que, como bien sabemos, hay que conocer las herramientas terapéuticas, y el objetivo de esta capacitación es que ustedes conozcan algunas herramientas terapéuticas que les va a ayudar mejor a su programa. Como el día de hoy un poco se ha trabajado las técnicas cognitivas conductuales para trabajar el craving, ¿no? Algunos quizá hayan aprendido cosas nuevas, o para eso lo voy a enviar mañana en su material en Word. Y hay formas de evaluación, también instrumentos internacionales, como hemos visto, para ayudar a mejorar la evaluación de comorbilidad, que hemos visto el instrumento, el IPDE o el de Salamanca, ayudar a tener mejor herramientas y que ustedes puedan trabajar y mejor para su programa. Con esto estamos terminando. Mi agradecimiento a todos los programas terapéuticos, a los especialistas, a las personas que están presentes, y el día de mañana les voy a enviar a sus correos, ¿no? Si alguien no ha enviado, me escribe al grupo. Y también les voy a enviar en el grupo mismo, mañana tengo un invitado por el MINSA, voy a hacer a las 11 de la mañana a todos los centros de salud. Ustedes